Dicen que para entender a un país no hay que escuchar sus himnos, sino lo que sus jóvenes cantan cuando creen que nadie los oye. Por años, la música en México se obsesionó con el brillo de las luces de neón, con las producciones millonarias, pero en algún punto del camino perdimos el contacto con la tierra. De que el alma humana no es perfecta, es ruidosa, es triste y a veces suena desafinada. Esta no es la historia de dos músicos, es la crónica de cómo Ed Maverick y Kevin Carr se convirtieron en pilares de una nueva identidad mexicana. Para entender el fenómeno, primero hay que entender el vacío. A mediados de la década de 2010, el indie en México estaba en un limbo. Las bandas de rock ya no llenaban el espíritu de la misma forma y el pop parecía una fórmula matemática fácil. Fue entonces cuando ocurrió el milagro, Bedroom Pop. Gracias al internet y a programas de grabación sencillos, la barrera entre el artista y el público se derrumbó. Ya no necesitabas un sello discográfico en la Ciudad de México para que te escucharan. Solo necesitabas algo que decir y una conexión de internet desde tu habitación. Pero, ¿por qué el folk? ¿Por qué volver a la guitarra en plena era de la tecnología? La respuesta es la honestidad. El folk mexicano de esta nueva era no era el mismo de los años 70. No es principalmente político en sus letras, pero es profundamente político en su forma de ser. Eso es resistencia contra la perfección digital, el sonido de los dedos deslizándose por las cuerdas de metal, el ruido de fondo de una habitación común, la respiración antes de un verso. Esos errores se volvieron lo que México estaba buscando. Este renacimiento fue un terreno fértil. El país estaba listo para dejar de bailar un momento y sentarse en el suelo a llorar. Y justo ahí, en ese silencio expectante, apareció un hombre que era Eduardo. Hay éxitos que se construyen con años de giras y marketing, y hay éxitos que simplemente suceden. En 2018, un adolescente de Chihuahua subió unas canciones a internet. No tenía producción de un Grammy. Eduardo, un chico con una sudadera enorme y una mirada que evitaba la cámara, le puso voz a lo que todos sentimos, pero nadie se atreve a decir. De pronto, Ed Maverick estaba en todos lados. En conciertos, en carteles gigantes en la Ciudad de México. Pero el éxito tiene un precio que nadie te enseña a pagar. México tiene una relación extraña con sus ídolos. Nos encanta crearlos, pero nos fascina verlos caer. El internet es el lugar donde la empatía suele irse a morir. Decidió que la empatía de Maverick era una debilidad. Lo que comenzó como un meme escaló hasta convertirse en una de las campañas de acoso más crueles de la era digital del país. Los miércoles de mandar a chingar su madre al Maverick. Imaginen por un segundo, miles de personas coordinadas por una pantalla, enviando odio a un joven que solo había cometido el pecado de cantar sobre su propia tristeza. El acoso no era por su música, era por su existencia. En 2019 el peso de la corona de espina fue demasiado. Ed cerró sus redes sociales, se alejó de los escenarios. El ruido era tan fuerte que ya no podía escuchar su propia guitarra. El ídolo de cristal se había roto enfrente de nuestros ojos y por un momento el folk mexicano se quedó en silencio. 2 años después de la tormenta, Eduardo regresó, pero ya no era el niño de la sudadera que pedía permiso para estar triste. En 2021 lanzó un álbum que simplemente tituló con su nombre en minúsculas, Eduardo. Sus primeros trabajos eran una carta de amor desesperada. Eduardo era una tesis sobre la salud mental y la supervivencia. Musicalmente, el disco fue un bofetón de autoridad. Ya no solo era folk, había capas de sonidos envolventes, una producción que recordaba a los grandes artesanos del rock experimental. Canciones como Gente o Niño nos mostraron un artista que ya no buscaban el algoritmo para llegar a ser famoso, sino la paz mental. Ed Maverick no solo regresó para recuperar su trono del rey del indie, regresó como para quemar el trono y sentarse en el suelo a componer por placer. Con este álbum se convirtió en un artista de culto. Aunque les duela, demostró que la madurez no es dejar de sentir, sino de aprender qué hacer con lo que sientes. Eduardo sobrevivió a la internet y al hacerlo le dio al folk mexicano una nueva dimensión de resistencia artística. Pero mientras que Ed se encontraba a sí mismo en el retiro, otra voz empezaba a retumbar en los desiertos del norte, una voz más profunda, más grave, que estaba a punto de conectar con una herida nacional que nadie esperaba. Mientras el mundo intentaba entender el fenómeno de Ed Maverick, el silencio llegó Kevin Carr. No llegó con la urgencia de conocer a otro Ed Maverick, llegó con una voz que parecía venir de otra época. Una voz profunda,
grave que se sentía como el eco de un México antiguo que se negaba a morir. Junto a su hermano Brian, Kevin recuperó un instrumento que el indie mexicano había olvidado: la trompeta. Ese sonido tan propio de nuestra identidad se mezcló con la guitarra acústica para crear un género que solo podíamos llamar folk de la nostalgia. Kevin no contaba desde la angustia adolescente, cantaba desde la memoria, sus letras sobre el paisaje, el olor del campo, el sol de la tarde y ese amor que, aunque ya no esté, sigue habitando en las paredes de una casa vieja. Con canciones Vámonos a Marte o Colapso, Kevin demostró que se puede ser global siendo profundamente local. Pero el destino tenía preparado un momento donde su música dejaría de pertenecerle a él para pertenecerle a todo un país herido. Hay canciones que nacen para ser escuchadas y hay otras canciones que nacen para acompañar lo inefable. San Lucas era en su origen una oda al amor, a la escapada, pero en abril de 2022 el significado de esa melodía cambió para siempre en la memoria colectiva de México. El nombre de una joven de 18 años que desapareció en abril del 2020. México se detuvo ante la desaparición y la muerte de Devani Escobar, una herida abierta en el corazón de una nación que ya no aguantaba más noticias de violencia. En medio del grito de justicia y el dolor de una familia, las redes sociales, específicamente TikTok, se llenaron de homenajes y casi de forma espontánea, San Lucas se convirtió en el fondo sonoro de ese duelo. ¿Por qué esta canción? Quizá por esa línea que dice: dile ya a tus papás que ya no vas a regresar. O quizá por la voz de Kevin Carr. De pronto, la canción ya no hablaba de una pareja que se va a un pueblo de Baja California. Hablaba de la ausencia, de la esperanza de encontrar a alguien y del dolor de decir adiós. Kevin, con su sencillez característica, no buscó capitalizar el momento, pero el impacto social fue innegable. San Lucas elevó a Kevin Carr de ser un artista indie a ser una figura de consuelo nacional. Su música se convirtió en un refugio donde el dolor mexicano podía descansar un momento. Fue aquí donde entendimos que la música de Kevin y la de Ed no solo eran entretenimiento, eran la banda sonora de un México que estaba aprendiendo a llorar sus propias tragedias y a valorar sus raíces en medio del caos.